Hablar de religión es muy complicado. En lo personal, no tengo mayor problema con las creencias de la gente mientras que no intenten forzar a todos a compartirlas o que las usen como argumento para limitar las libertades de otros, lo que lamentablemente pasa bastante seguido. Mientras que en algunos sectores las religiones tienen un gran poder, al punto que existen países donde no hay diferencia entre la autoridad religiosa y la civil, en Occidente, desde hace algunos siglos esta relación se ha distanciado bastante. Y aunque algunas naciones aún mencionan a Dios en sus documentos oficiales y las creencias siguen teniendo fuerte influencia en la toma de decisiones, es posible discutir y criticar libremente a sus planteamientos sin temor a represalias legales, aunque haya sectores a los que les moleste. En los Estados Unidos, por ejemplo, un país tradicionalmente conservador en este tema, ya existen programas de televisión que hablan de ateísmo, o que al menos critican a las religiones, por lo que podríamos decir que el pensamiento laico ha empezado a ganar terreno. Sin embargo, ya que las religiones son principalmente dogmáticas y dependen de la fe, algunos creyentes consideran que esta situación es preocupante. En medio de todo esto, en 2014 se estrenó God's Not Dead, o Dios no está muerto, una cinta estadounidense a cargo del director de películas cristianas Harold Cronk, inspirada en el libro Dios no está muerto, evidencia de Dios en una era de incertidumbre, que aparece en una escena, y parcialmente en la canción God's Not Dead de la banda de rock cristiano Newsboys, la que tiene un videoclip que empieza de forma bastante cuestionable. In a statement released today, scientists have announced that based on their research, they have concluded that God is a myth. La ciencia no funciona así. El punto es que el filme, el cual ha sido promocionado como el que enseñará a los cristianos a defender su fe, ha alcanzado una notoriedad considerable luego de recaudar sobre $60 millones en ganancias contra un presupuesto de tan solo 2, lo que es bastante para una producción de estas características. ¿Por qué he leído tan bien? Es momento de averiguar. Esto es God's Not Dead. La película comienza mostrándonos a nuestro protagonista, interpretado por Shane Harper, quienes algunos reconocerán como Spencer de Buena Suerte Charlie. ¿Por qué no me sorprende que venga del Disney Channel? Los cristianos son demasiado estúpidos para darse cuenta que yo le vendo sexo a sus hijas. He ganado billones con la ignorancia de los cristianos por décadas. ¿Y saben por qué? Porque los cristianos son retrasados. Perdón por el video no relacionado. Aquí él se llama Josh y acaba de llegar a la universidad para inscribirse en una clase. No conoce el internet. Philosophy 150, Radisson 11, Monday, Wednesday, and Friday. You might want to think about a different instructor. Y ustedes podrían pensar en decirle a los extras cuando deben subirse el pantalón. Lo que tratan de implicar es que el profesor será terrible para él como cristiano, y de forma muy poco sutil. Think Roman Colosseum, lions, people cheering for your death. ¿Sabían que la evidencia histórica actual indica que eso probablemente nunca pasó, al menos no en el Coliseo? Aunque sí es usado por la iglesia como símbolo de la persecución de los cristianos. Oh, y habrá mucho de eso en esta película. Ahora, noten cómo la música cambia para enfatizar que viene un chiste. What does PRC stand for? People's Republic of China. Oh, seriously? Oh yes, always serious. Agradezcamos que al menos este será el único de los momentos que intentan ser cómicos. En la siguiente escena, conocemos a esta tipa que es claramente atea. ¿Por qué? Porque tiene un auto decorado con logos de humanismo americano y amo la evolución. Y también está en contra del consumo de la carne. Eso es anticristiano, supongo. Ella es la novia de un importante empresario interpretado por Dean Cain. Él era Superman. ¿Qué está haciendo acá? Bueno, ahora es como una especie de Lex Luthor porque la película lo presenta como alguien que no tiene sentimientos. Ella lo llama para obtener ayuda con una dirección y esta es su respuesta. What's in it for me? You're kidding, right? You're serious? ¿Sutileza? ¿Qué es eso? ¿Se come? Momentos después, pasamos a un tema muy serio y triste. Una mujer mayor con Alzheimer. You're new here, aren't you? It's me, Mom. Mina. Your daughter? No tengo mucho que decir al respecto por el momento, la escena funciona, supongo. Pero mientras, fíjense en que hay cruces a ambos lados de la habitación. A este punto los personajes podrían andar con un cartel gigante que diga sus creencias y daría lo mismo. De hecho, Josh después usa una camiseta que dice creer.
I don't see a ring. Y recién se enteró de que es su hija. ¿Por qué se preocupa de si no está casada? Llegamos a la primera clase de filosofía de Josh y se nos introduce al profesor, quien es Kevin Sorbo, mejor conocido por su papel como Hércules. Esto es como un desfile de estrellas clase B de los 90s. I am Professor Radisson. Philosophers, poets, scientists, authors, towering intellects, all of them. Well, they are, or were, atheists. ¡Oh, no! No, en serio, ¿por qué el profesor introduce el concepto del ateísmo partiendo de los nombres de toda esa gente inteligente? ¿Acaso implica que son inteligentes porque son ateos? Porque está de más decir que hay mucha gente no atea que es igual de inteligente. Antes de entrar directamente en la trama, seguimos conociendo nuevos personajes. Un pastor y su amigo misionero que viene de África. Ese es el negro, obvio. Llevan más de 10 minutos de película y al ritmo que vamos presiento que varias de las subtramas no van a tener un buen desarrollo. Aunque supongo que eso no debería importarnos, porque... God is good. All the time. All the time. God is good. Oh sí, los niños de África deben quedar muy satisfechos con esa respuesta. God is dead. This is, of course, a metaphor. Not that God has somehow died. ¿Correcto? But rather that he never existed in the first place. No. La frase de Nietzsche, Dios está muerto, hace referencia al cómo hemos ido eliminando a Dios como base de nuestra moralidad, lo cual en el contexto indicaba su preocupación respecto al futuro del mundo sin una fuente de moral objetiva. En pocas palabras, irónicamente era una crítica al ateísmo. Por tanto, el profesor de filosofía acaba de partir su primera clase con una analogía que no debería estar usando para eso. And with your permission, I would like to bypass this senseless debate altogether and jump to the conclusion which every sophomore is already aware of. There is no God. A ver. ¿Está proponiéndole a sus alumnos que se salten un segmento completo de la materia? Chicos, no quiero trabajar. ¡Notas gratis para todos! Inmediatamente después, les exige a sus alumnos que firmen un papel donde diga Dios está muerto para dar el segmento por aprobado. Lo cual es bastante tonto, y si en algún momento llegó a pasar, me imagino que el tipo ya fue despedido. Y como si fuera poco, es de aquí de donde nace todo el conflicto. Mr. Wheaton, is something wrong? Yeah, I can't. I can't do what you want. I'm a Christian. Ya que Josh se niega a firmar el papelito, qué estúpido suena eso, Radisson lo obliga a que defienda la existencia de Dios en una serie de exposiciones ante la clase. And if you fail, as you shall, you will fail this section and lose 30% of your final grade right off the bat. Are you ready to accept that? El conflicto no tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque en este momento, Josh debería estar separando de su asiento para hablar con el director y denunciar discriminación religiosa. Un profesor de filosofía no va a pedir a sus alumnos que den la existencia de Dios por sentado, mucho menos sin analizar los argumentos. Ahora bien, podría pedirle a un alumno que defienda la existencia de Dios como ejercicio para que aprenda a defender sus ideas, pero definitivamente no solo por sus creencias. El punto de la clase de filosofía es entender las corrientes de pensamiento. No es necesario estar de acuerdo con la postura del profesor al respecto para pasar un curso. Sigamos con la historia. You'll get 3 sessions, the last 20 minutes of each of the next 3 classes to make your case. ¿No que la idea era ahorrar tiempo? ¿Qué tal si 2 o más alumnos hubiesen estado en contra también? Lo que sería probable considerando que los cristianos forman más del 50% de la población de Occidente. ¿Qué acaso resulta que Josh es el único alumno cristiano que ha tenido Radisson en su clase? ¿Esto jamás había pasado? A continuación, la película nos presenta a la novia de Josh, quien le sugiere una propuesta muy razonable. Ya que no quiere ir en contra de su fe, que deje la clase. Yeah, but I'm not sure I can do that. I feel like God wants someone to defend him. Eso es tener mucho ego. ¿Por qué un ser omnipotente va a necesitar que tú específicamente lo defiendas de la opinión de un profesor que solo quería que consideraran que él no existe para efectos de una clase? ¿Acaso no te das cuenta de lo insignificante que es esto en comparación al ser supremo que maneja el universo? Porque Dios es todopoderoso, pero también inseguro. Sorry for having the next 50 years of our life planned out, but that's just who I am. I don't care, it's just... Josh, I love you, but I absolutely forbid you to go up against this professor in his own classroom. Aunque se intenta que la veamos como una tipa mandona, egoísta y manipulativa, no puedo evitar ponerme un poco de su lado.
es que la verdad no le está pidiendo algo tan grande si tomamos en cuenta que se nos dice que ella dejó sus otras oportunidades de estudios para que pudieran asistir a la misma universidad. The whole thing's rigged to make you look like an idiot. Tiene razón. If you want to get into law school, you can't afford to flunk this class. Sí puede. Si Josh fallara en su argumento contra el profesor, podría abandonar la clase y hacerla el próximo año. Eso no equivale a fallar la universidad completa. Además, la clase la tomó como electivo. Estoy empezando a sospechar que el que escribió esto nunca fue a una universidad. Eso explicaría mucho. Volvemos con la novia de Superman, que es una reportera. Le voy a decir Luisa Lane. Luisa Lane llega a un centro de oración a entrevistar al personaje cameo innecesario, Willie Robertson, del programa Dog Dynasty. Por si no lo conocen, en resumen se dedican a cazar patos. Hace algún tiempo su padre hizo varios comentarios homofóbicos usando a Dios como argumento, por lo que probablemente están aquí como una limpieza de imagen. Recuerden que Luisa Lane es atea, por lo que su entrevista se trata básicamente de hacer preguntas y comentarios ofensivos. I'm actually surprised to see you here. I thought you'd be home, barefoot and pregnant. What makes you think you have the moral right to go around maiming and killing innocent animals? So what do you say to people who are offended by your show, not just because of the hunting, but because you openly pray to Jesus in every episode? ¿Quién se ofende por eso? ¿Los judíos? ¿Los musulmanes? Para un ateo quizá pueda ser molesto ver un programa donde una familia habla de Dios todos los días, pero ofenderse por eso no lo creo. Sí conozco casos de gente creyente que se ofende por cualquier idiotez, pero al menos estoy seguro de que no son la gran mayoría. If they don't want to watch the show, they can turn the channel. Es lo que cualquier persona razonable haría. De cualquier forma ya está volviéndose evidente que la película trata de hacer ver a los ateos como gente que persigue y ataca a los pobres creyentes. Ironías de la vida. Llevan 20 minutos y aún siguen presentando personajes. Al menos lo que sigue es posiblemente lo más interesante de todo el filme. Aisha, la chica musulmana. You're beautiful. Nada tienen de especial. Dos mujeres que se dan la mano. Nah, pero sí fue muy de la nada ese comentario. I wish you not to do that. It's for my father. He's very traditional. Es tan tradicional que la fuerza usar un niqab, pero le deja tener los brazos descubiertos y usar una camiseta con escote. Para referencia, así se visten realmente las mujeres que usan el niqab. No me extraña que no hayan investigado. Si no lo hicieron con el ateísmo y la filosofía, menos lo iban a hacer con el Islam. Pero el padre de ella es interpretado por Marco Khan, un actor iraní. ¿Acaso él no sabe respecto de su propia cultura? Aunque en realidad no es justo culparlo. Es probable que todos estos actores estuviesen más preocupados de mantener sus trabajos que de asegurarse de que la película tuviese sentido. ¿Y por qué se detienen una rampa para discapacitados? Oh, esto es tan estúpido. Es como si hubiesen estado buscando el peor lugar posible. Pero ok. Tienen un diálogo que realmente llamó mi atención. I know it's hard. Living in their world and being apart from it. A world you can see but can't touch. At all those people, there is no one who worships God. Not the way he deserves and demands to be worshipped. En las producciones occidentales, pocas veces vemos el punto de vista de los musulmanes, al menos no uno que no sea mostrado como terrorista, por lo que el que se nos presente el choque cultural al que se ven enfrentados me parece bastante bien. I only insist on this because I love you. Si la trama estuviese enfocada en ellos, sería una película mucho más interesante. Vemos a Luisa Lane existiendo, mientras que en el fondo se escucha la canción Ones and Zeros de Stellar Kart, una banda de rock cristiano como todas las del soundtrack. Pero, ¿por qué la atea super liberal escuchar rock cristiano? Josh va a la iglesia a pedir consejo y, siguiendo con el tono de este filme, insisten en presentar a los cristianos como minoría. How many people in that class? 80, maybe. And how many of them do you think would ever step foot in here or any other church for that matter? Well, none, probably. No sé por qué no les creo. So your acceptance of this challenge may be the only meaningful exposure to God and Jesus they'll ever have. ¿En serio creen que este debate va a ser así de significativo para todos los alumnos de la clase? Comprendo el concepto de que una sola persona puede realizar grandes cambios. El propio cristianismo está basado en eso.
pero esta situación es tan poco relevante que no resulta creíble que lo consideren un evento trascendental. Check out Matthew 10, 32 and 33. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Un ojo por parte de un ser que se supone que es mucho más poderoso y más sabio que el humano promedio. No me parece muy justo. That's it? That's all? Yeah. Just a scriptural citation? Bueno, debe leer la Biblia. ¿Algún pasaje en particular? Todo es buena. You're here because that still small voice inside you isn't happy with the choices everyone else wants you to make. Personally, I think it's the Holy Spirit talking to you. ¿Qué dice Fuss dentro de mi cabeza? ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! Al día siguiente, Luisa Lane recibe terribles noticias de su doctor. Your results came back positive. You have cancer. Qué triste. Este es el problema de cuando un personaje que con suerte aparece en pantalla es establecido de forma completamente desagradable. Ya no pueden esperar que uno se sienta mal por ella. Sería como que a Skeletor le dé ébola. Quizá esa es la idea. Algo así como que la gente que ve esto diga: ¡eso te pasa por ser atea! ¡Ahora sí necesitarás a Dios! ¡Oh, oh, 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 oh! I know you're very important, and the world can't get along without you. ¿Por qué? La tipa tiene un blog que se dedica a difamar cristianos y ni siquiera tenía auspiciadores aún. ¿De qué está hablando? Ya es momento de pasar finalmente a la primera presentación de Josh ante la clase. ¿Se acuerdan de que la película supuestamente se trata de eso? Ya estaba bueno que empezaran porque ya lleva más de media hora. No quisiera retrasarlo más, pero ahí dice cogito ergo sum o pienso luego existo. Al final de la clase anterior les dijo que leyeran el discurso del método de Descartes, donde se presenta el concepto. Eso es lo único que les enseñó, porque no es un concepto tan complicado. Quizás lo que alcanza a enseñar ahora que pierde 20 minutos de clase. Es pésimo planificando. Volvamos con Josh. La noche anterior el pastor le había dicho por mensaje de texto, porque sí, ahora lo añadió a sus contactos, que no intentara ser ingenioso, sino que dijera la verdad. Veamos qué tiene que decir. Atheists say that no one can prove the existence of God. No dicen eso, porque los ateos como conjunto no dicen nada. Hasta ahí llegó lo de decir la verdad. El ateísmo es solo la no creencia en Dios. No implica un argumento en específico para justificarlo, un sistema valórico o una doctrina de pensamiento. Por definición, hasta un bebé es ateo simplemente porque no cree en Dios. They're right. But I say no one can disprove that God exists. Por supuesto que no, pero ese argumento es aplicable aquí solo porque se te está pidiendo realizar una acción en base a la inexistencia de algo, lo cual usualmente no pasa en la vida real. Si es por eso, no pueden probar que mi pingüino mágico que vomita arcoíris no existe. O qué sé yo, los fantasmas o los duendes. Todos sabemos bien que los duendes se extinguieron. In the beginning there was an explosion, and in 3 minutes, 98% of the matter there is or ever will be was... Wow, logré editar todo eso en una sola noche. Debería contratarlo para mis videos. The entire universe, jumping into existence in a trillionth of a second, out of nothingness in an unimaginably intense flash of light, is how he would expect the universe to respond if God were to actually utter the command in Genesis 1:3, let there be light. Oh, así que ahora Josh quiere basar su argumento en la veracidad científica de la Biblia. Está limitando mucho su propia posición, pero ok. Convenientemente se le olvidó que según el Génesis, la Tierra ya existía antes de que Dios dijera hágase la luz. The origin of the universe unfolded exactly how one would expect after reading Genesis, and for 2,500 years, the Bible had it right, and science had it wrong. Acertar por suerte no significa tener la razón. Les pondré un ejemplo. Un cavernícola le dice a sus amigos que ha descubierto que la Tierra es redonda. La razón, porque se le reveló en un sueño que Uga Uga el Eterno jugaba las canicas en el espacio. Una de las canicas se escapó y esa es la Tierra. Años después se confirmaría que la Tierra es redonda. ¿Tenía razón? No. ¿El ejemplo les parece muy ridículo? Ok, vamos con uno real. Hacia 1580, el monje italiano Giordano Bruno concordó con la idea de Copérnico de que la Tierra no era el centro del universo y que en su lugar giraba en torno al Sol. Esto lo llevó a ir más allá y proponer que el universo era infinito, con múltiples mundos que giraban en torno a otros soles y que incluso podían contener vida como el nuestro.
Estas ideas, junto a otras críticas a los dogmas de la época, lo llevaron a ser ejecutado por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica en 1600. 10 años después, Galileo Galilei descubriría que Bruno había acertado y por un buen tiempo se le consideró un mártir de la ciencia, al igual que a este último. Sin embargo, hoy en día la opinión científica es que si bien impulsó ideas por fuera de lo establecido, lo que fue útil para las investigaciones posteriores, Bruno no contaba con evidencia para respaldar sus ideas, por lo que lo suyo solo fue una suposición afortunada. Like most guesses, it could well have turned out wrong. Por tanto, no podemos decir, Ben tenía razón. La conclusión de Josh es que ya que el universo no puede provenir de la nada, la única respuesta sería que tenga un creador, en este caso Dios, el cual no requiere un creador ya que es eterno. It'd be pretty hard pressed to find any credible alternative explanation for how things came to be. O sea, ya que no pueden demostrar que me equivoco, significa que tengo razón. ¿Se acuerdan de mi ejemplo del pingüino? Supongamos que yo digo que ahora es capaz de devorar dioses. Si asumimos que las cosas son verdad en base a que no haya pruebas de lo contrario, entonces Dios ya no existe porque mi pingüino se lo comió. Y no pueden probar que no es cierto. De cualquier modo, veamos cuál es la respuesta del profesor. Well, let's see what Professor Hawking, the occasion professor of physics at Cambridge, who has to say about the origin of the universe. Because there's a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something instead of nothing. It is not necessary to invoke God to set the universe in motion. Cómo detesto esta película. Acaba de cometer una falacia de autoridad. Esta falacia, también conocida como ad verecundiam, consiste en basar el argumento en la autoridad de la persona quien lo emite en lugar del contenido del mismo. ¿Por qué la gravedad justifica la creación espontánea del universo? Claro, existen explicaciones científicas para eso, pero Radisson no hace el más mínimo esfuerzo por respaldar la posición y se centra en que Hawkins lo dijo y él sabe más que tú, por lo cual tengo razón. So the greatest scientific mind in all of history says that God is not necessary, but a first semester freshman says, oh, yes, he is. Es bastante raro que un profesor de filosofía cometa un fallo de razonamiento tan evidente, a menos que esté confiado en que ninguno de sus estudiantes sepa algo de argumentación. Bueno, una tipa ni siquiera sabía lo que significaba teísta. What's a theist? A theist is someone who believes in the existence of God. Estoy rodeado de ignorantes. De paso, ¿cómo adivinó que iba a hablar específicamente de la creación del universo al punto de tener un libro preparado para contrarrestarlo? ¿Acaso es un superpoder del profesor Hércules? A pesar de la falacia, está claro que según la película, el profesor ganó en esta ronda. Aún así, ve necesario el agarrar a su estudiante y amenazarlo abiertamente. Do you think you're smarter than me, Wheaton? Do you think there's any argument you can make that I won't have an answer for? I never said I was smarter. That's the first intelligent thing you've said. Now, I want to make this clear. In that classroom, there is a God, and yet I'm him. If you truly feel a need to continue with this charade, I will make it my personal mission to destroy any hope of a law degree in your future. ¿Sabían que Kevin Sorbo está convencido de que esta es una interpretación fidedigna de los ateos? Josh está teniendo un pésimo día, y para empeorar las cosas, su novia decide terminar su relación en el día de su aniversario simplemente porque él no le hizo caso. What were you trying to prove? La existencia de Dios, duh. Not even sure there are words to describe what I'm feeling right now. Bueno, tampoco pareces haber encontrado las expresiones para demostrarlo. Quizás solo no eres buena actriz. Se supone que sintamos pena por el desdichado Josh y el cómo todos están en su contra, pero ella solo apareció como 3 veces en todo el filme, por lo que su quiebre no tiene ningún impacto. Ni siquiera se vuelve a mencionar. Hagamos un juego y traten de adivinar qué va a pasar. Aisha acaba de llegar a su casa. ¿Qué es lo que esta chica reprimida por estrictas normativas religiosas hace con su tiempo libre? Escuchar versos de la Biblia, por supuesto. En eso, su hermano siente una perturbación en la fuerza, creo, lo que lo hace dejar su consola de 9.999 juegos en uno. ¡Es hora de violar la privacidad de mi hermanas! Give me that. Se queda mirando la portada del playlist porque el guión se lo dijo, y su hermana le hace prometer que no le dirá nada a su padre. Es tan obvio lo que va a pasar que llega a dar vergüenza. ¿Cómo hubiera querido tener algunas líneas aquí? I have cancer. This couldn't wait until tomorrow. What? ¿Quién reacciona así? ¿Quién? Oye, qué mala onda tú. Hubiese esperado que comiéramos para decirme que te estás muriendo. I thought you loved me.
I do. But you're changing our agreement. Grow up, Amy. Love is the most overused word in the English language. It's what we say when we want something, when we need something, and you're as guilty of it as anybody. Si tratara de buscarle una excusa, supondría que están haciendo una alusión al concepto de Nietzsche del Übermensch o superhombre, que construye su propio sistema valórico alejado del concepto de Dios. Eso podría explicar que eligieran a Dean Cain para el papel, pero para cómo han tratado los temas aquí, eso sería darles demasiado crédito. And we were together because we each got something out of the relationship that we wanted. And it was good. But now it's over. Puedo entender que un tipo sea tan insensible como para dejar a su pareja por una enfermedad, e incluso que sea tan hijo de puta como para hacerlo en el momento exacto de enterarse de la noticia, pero al menos que exprese una emoción humana. Pareciera que el tipo está más molesto porque le arruinaron la cena. Estas enfermas terminales que te echan a perder el apetito. ¿Cuál es el punto de este personaje de todas maneras? ¿Acaso quieren decirnos que los ateos no sienten nada por nadie? Bueno, asumo que es ateo porque ni eso han dicho. Superman también es hermano de Mina, la hija de la señora con Alzheimer, a la que él no va a visitar porque es un pésimo ser humano. You really should go see Mom. She's not doing well. She hasn't been doing well for years. That's why they call it dementia. Aunque, similar al caso de Kara, la novia de Josh, de forma no intencional han generado una situación en la que parte del público puede llegar a entender su posición en lugar de odiarlo. Tratan de hacernos ver qué tan malo es el tipo por no ir a visitar a su madre enferma, pero no es algo tan poco común. El tener un familiar con Alzheimer u otro tipo de enfermedades cognitivas es complicado a nivel emocional. Algunas personas prefieren evitar el encontrarse con ellos de manera frecuente, puesto que les resulta devastador el ver a un ser querido que quizá no lo recuerde. También, para los propios pacientes puede ser muy doloroso el darse cuenta de que no recuerdan a sus familiares, por lo que algunos no los visitan para evitarles ese sufrimiento. ¡Me gusta la demencia! Si quería mostrar que el tipo era malo e insensible, ya bastaba con la escena anterior. No necesitaban enlazarlo con esta otra historia. Las cosas que tengo que hacer por dinero. Estaba mejor en Disney Channel. Qué mala onda. Seriously, you've got to get a life. Eso fue gratuito. ¿Por qué me parece conocida esta tipa? Ella estaba en la clase de Josh. Entonces, ¿por qué reacciona así? ¿Se supone que está siendo otro personaje? Poco después, Mina tiene una escena muy confusa con su esposo, que es el profesor Radisson. ¿Por qué digo que es confusa? Bueno, al principio parecen tener química, pero de pronto él dice que ella ha cambiado, lo que es obvio porque tiene a su madre enferma, y por alguna razón termina en una discusión sobre que él suele burlarse de ella por ser cristiana. Porque los ateos siempre hacen eso, especialmente con sus parejas. No, you can hardly call this thinking. As a matter of fact, it's the opposite of thinking. Eventualmente la humilla ante sus colegas por creer en Dios, donde todos la miran como un bicho raro por eso, y luego al implicar que tiene poca capacidad mental, aunque no relaciona a sus creencias, sino que se le quedó el vino en el auto y este se echó a perder. ¿Podemos regresar con Josh, por favor? ¿Recuerdan que en la clase anterior él fue vencido por una falacia de autoridad? Ahora, en la contraria está con otra falacia de autoridad. Nonsense remains nonsense even when spoken by famous scientists, even though the general public assumes they're statements of science. This is the height of hubris. Are you telling me that you, a freshman, are saying that Stephen Hawking is wrong? No. What I'm saying is that John Lennox, a professor of mathematics and philosophy, has found Professor Hawking's reasoning to be faulty, and I agree with his logic. Claro, ¿para qué revisar la lógica de los argumentos cuando podemos debatir igual de mal? But if you can't bear to disagree with Hawking's thinking, then I suggest that you turn to page 5 of his book where he insists philosophy is dead. Well, there's really no need for this class. Sí, sacar metáforas de contexto. Esa gran argumentación. Pero retrocedamos un poco a lo que dice entre medio. Hawking is basically saying that the universe exists because the universe needed to exist, and because the universe needed to exist, it therefore created itself. No dijo eso. Hawkins dijo que la razón por la que existe el universo es por la creación espontánea. Nunca habló del para qué existe, que es donde plantearíamos una necesidad. En medio de la presentación, nos trasladan a una escena entre Mina y el pastor, donde ésta le explica las dificultades con su marido. Ahora me queda claro que el público objetivo de esta película es gente tipo Ned Flanders que va donde la autoridad religiosa más cercana a resolver sus problemas. Ninguno de los buenos cristianos de esta película parece tener amigos o familiares con los que buscar ayuda.
Si hablamos del de la Biblia, sí. So, if he's incapable of mistakes, and he made you in his likeness and image, then it follows that he cares about you, right? Ese no es un buen razonamiento. Es perfecto, te hizo similar a él, por tanto se preocupa por ti. No. To the point where God's only son would willingly be crucified again for you. Just you, if that's what was necessary. ¿En qué caso sería necesario eso? Al menos parece que en 2000 años no lo ha sido. Lo irónico de esto es que el pastor le dice que ella tiene una relación poco sana con su marido porque usa su aceptación para validarse a sí misma en lugar de hacerlo internamente. ¿Su propuesta es reemplazarlo por el amor de Dios? Bueno, por algo este tipo no es psicólogo. For the last 150 years, Darwinists have been saying that God is unnecessary to explain man's existence and that evolution replaces God. Una confusión muy grande que tienen algunos creyentes, más que nada los del tipo representado por esta película, es pensar que las ciencias se estudian con el afán de contradecir a la Biblia o de eliminar a Dios como el causante de los sucesos naturales. Les informo que no es así. Las ciencias buscan el entender la realidad y armar modelos predictivos en base a eso. De hecho, existen muchos científicos que son creyentes y consideran la ciencia como un método para admirar la obra del creador. But evolution only tells you what happens once you have life. So where did that something that's alive come from? Well, Darwin never really addressed it. Porque la evolución no busca explicar eso. Para explicar el origen de la vida existen otras teorías e hipótesis científicas. Es como decir que la gravedad está mal porque no explica el magnetismo. Oiga, profesor, ¿no va a decir nada al respecto? No, como facultativo académico interesado en el tema, esta pésima interpretación de la teoría evolutiva me parece muy aceptable. ¿Qué estás haciendo con tu carrera? Ah, cállate. After contemplating his own theory, Darwin uttered his famous statement, "Nature does not jump." If you can picture the entire 3.8 billion years that scientists have say life has been around as one 24-hour day, in the space of just about 90 seconds, most major animal groups suddenly appear in the forms of which they currently hold, not slowly and steadily, as Darwin predicted, but in evolutionary terms, almost instantly. So, nature does not jump becomes nature makes a giant leap. Lo interesante es que Joyce no nos dice a cuánto equivalen esos 90 segundos, cerca de 4 millones de años. Por supuesto que si agrandamos la escala hasta eso va a aparecer en un instante, y se refiere exclusivamente a las formas actuales de algunas especies, por lo que la comparación de Josh está completamente desproporcionada. Hasta la foto para graficar la evolución está puesta para despistar, porque los primeros homínidos aparecieron entre 13 a 8 millones de años atrás, o sea, el doble del tiempo marcado. Pero ok, asumamos que él tuviese razón y que la teoría de la evolución estuviese completamente equivocada. Eso de ninguna forma confirma la existencia de Dios, que se supone que es el punto de todo esto. Al menos concluye que todo el proceso evolutivo podría ser guiado por Dios, aunque si es así, escogió un sistema sumamente cruel y poco eficiente donde muchas especies evolucionan a lo largo de generaciones solo para extinguirse y o desarrollar características que les serán inútiles ante un nuevo cambio de ambiente. Después de la presentación, a la cual Radisson no respondió, porque supongo que los escritores no conocían a ningún otro científico al cual citar, este empieza a burlarse de la Biblia en frente de Josh. ¿Por qué tendría que haberle pasado algo? Puede que sea poco profesional, pero tal vez solo le gusta ridiculizar a sus alumnos creyentes. Pero obviamente sí le pasó algo, y por alguna razón decide compartir ese suceso privado de su vida con el alumno al que detesta. Porque no es como que pueda ser usado en su contra más adelante, por supuesto que no. When a 12-year-old watches his mother dying of cancer, it's only natural to beg God for her life. And he'll promise anything to his make-believe grandfather in the sky, including to love and worship him forever, if only he will spare her. Así que es ateo por trauma. Claro, no podía hacerlo por decisión personal luego de un análisis de lo que dicen las religiones o que simplemente ninguna le convenciera. She died believing a lie. She died believing that someone out there loved her even while he was strangling her to death. A God who would allow that is not worth believing in. You will find the most committed atheists were once Christians. But we took the blinders off. We saw the world for what it truly is. Por más que deteste reconocerlo, la interpretación de Kevin Sorbo es bastante buena para los diálogos que le dieron. Me hace pensar en cómo sería si participara en algo con un guión decente. Life
is really a tale told by an idiot, full of sound and fury and signifying nothing. Como esta película. Lo que sigue es bastante dramático. Como se esperaba, el padre de Aisha se entera de que ella estaba escuchando la Biblia. En serio, ¿cómo es que el niño musulmán supo que era Corintios? Y luego de hacer aire control cerca de su cara un par de veces, la echa de su casa. ¿Saben? Lo peor es que la escena está bien hecha dentro de todo, y esto hubiese sido una excelente oportunidad de mostrarnos cómo el seguir ciegamente una religión y no respetar las creencias de otros puede dañar a las personas que nos importan. Incluso se ve al padre teniendo un conflicto interno por unos segundos, pero al final termina siendo más de lo mismo. Los musulmanes son malos y los cristianos son buenos. Los únicos buenos. I command you to say it. No, Mama, Jesus is my Lord and Savior, and He died to save me from my sin. ¡Wow! ¡Qué bien le dio! Parece que era todo el rencor que tenía guardado por dentro. Al final no tuve ni una maldita línea. Ah, sí, el chino. Ya ha aparecido un par de veces, pero intencionalmente me lo he estado saltando porque su historia no tiene ningún interés para la trama. En resumen, él se siente muy interesado por la discusión que ha estado ocurriendo en su clase, pero su padre, que está en China, creo, le dice que ignore todo eso y haga caso a lo que dice el profesor. Eso. Tiene tan poca importancia que solo estoy hablando de él por la trivia. Resulta que ambos hablan chino, obvio, pero en dialectos diferentes, cuyos hablantes no se entienden entre sí. O sea, no se preocuparon de que los dos chinos hablaran el mismo chino. Para mí son todos chinos, para mí son todos chinos. Antes de eso, también tuve una breve conversación con Josh. So, you think Jesus is God? Yeah, I'm the son of God. La legión es muy extraña, señor. Mientras tanto, Luisa Lane nos demuestra que es una muy mala actriz y Mina abandona a Radisson. Lo que aunque realmente es una buena idea porque es una relación abusiva, no sé exactamente por qué pasa, porque según nos dijo, esto era bastante común en su relación, y no puede ser la conversación con el reverendo la que le hizo cambiar de opinión, porque según se implica, ellos hablan muy seguido. ¿Para qué me esfuerzo? A estas alturas nada de eso realmente importa. Lo que sí importa es que esto que no tiene ninguna relación con Josh ha aumentado la ira del malvado profesor ateo, quien está dispuesto a aplastarlo en la última ronda, cambiando las reglas de su propio desafío. Josh, por primera y única vez en toda la película, decide abordar un argumento que realmente está en contra de la existencia de Dios, el problema del mal. Este se puede resumir en la pregunta: si Dios existe siendo que es omnipotente y omnibenevolente, ¿por qué permite que exista el mal? La respuesta de Josh es decepcionantemente simple. De por sí el concepto es bastante debatible, pero él limita su propio argumento a reducir lo que todo es parte del plan de Dios y que su objetivo último es acabar con el mal. Sí, eso es lo que dice. One day, I will get rid of all the evil in the world. But until then, you just have to deal with all the wars and holocaust, tsunamis, poverty, starvation and AIDS. Have a nice life. La forma en que lo expresa es bastante torpe, pero acá hay un punto en el que Radisson tiene algo de razón. Varias de las cosas malas que le ocurren a la gente, como las catástrofes naturales y las enfermedades, no tienen nada que ver con el libre albedrío, por lo que en teoría no deberían existir si Dios es omnipotente y omnibenevolente. Sí, este punto también podría debatirse bastante, pero Josh aprovecha un comentario de Radisson y cambia el tema. Next you'll be lecturing us on moral absolutes. But why not? Professor Radisson, who's clearly an atheist, doesn't believe in moral absolutes. Que él no crea en absolutos morales no tiene que ver con que sea ateo. Ya está generalizando de nuevo. Now, I'm betting that if I manage to get an A in the exam by cheating, he'll suddenly start sounding like a Christian, insisting it's wrong to cheat, that I should have known that. And yet, what basis does he have? Se basa en que al hacer trampa estás anulando la validez del examen, que tiene como objetivo el evaluar cuánto has aprendido. Él, como profesor, es el encargado de realizar la evaluación, por lo que no necesita un absoluto moral para decirte que eso está mal desde su punto de vista. Ah, por cierto, los absolutos morales se definen como aquellas cosas que son intrínsecamente buenas o malas sin importar la situación, algo en lo que dudo que todos los cristianos concuerden. If my actions are calculated to help me succeed, then why shouldn't I perform them? Bueno, si para ti la definición de éxito es simplemente aprobar, hazlo, pero el profesor seguirá teniendo derecho de reprobarte por hacerlo, ya que el punto de la clase es que salgas habiendo aprendido algo. Pero por supuesto que el profesor no contesta nada, dando espacio a Josh para arremeter con su declaración final. If God does not exist, then everything is permissible.
Y aquí tenemos el argumento definitivo de toda la película. Este es el mensaje. Por eso es que han mostrado a los ateos como personas inmorales e insensibles, porque asumen que sin Dios no existe motivo para ser moral. Ignoremos todas las guerras y asesinatos realizados en nombre de Dios, que la moral de Dios en la Biblia es bastante cuestionable, y que si asumimos que el mal existe porque forma parte del plan de Dios, entonces nada de lo que hagamos podría ser considerado inmoral. Omitiendo eso, este es un planteamiento tan básico que ya fue rebatido por Sócrates hace 2400 años. Para explicarlo brevemente, lo que postula Sócrates en lo que se conoce como el dilema de Autifrón se puede expresar como: ¿las cosas moralmente buenas lo son porque Dios las manda? ¿O Dios las dice porque son buenas? Si son buenas porque Dios las manda, entonces la moral es arbitraria, ya que depende de lo que Dios quiere que sea bueno en un momento determinado y no existe un raciocinio detrás de ella. En cambio, si Dios las dice porque son buenas, la moral no proviene de Dios, por lo que Él no es necesario para la existencia de la moral. A lo más podríamos considerarlo un intermediario entre la moral y el ser humano. Sí, también existen contraargumentos que intentan resolver el dilema, pero incluso sin adentrarnos en conceptos filosóficos complejos, existen muchas otras explicaciones del cómo se puede ser moral sin que Dios exista, entre ellas la empatía, las consecuencias a nivel social, los conceptos de familia, etc. ¿Saben qué es lo peor? Que Radisson nuevamente no usa ninguno de estos argumentos. ¿Cómo es posible que un profesor de filosofía, sobre todo uno que se supone que es ateo, no haga mención a alguna de las montones de respuestas existentes? So Professor Radisson is right, then all of this, all of our struggle, our debate, whatever we decide here is meaningless. I mean, our lives and ultimately our deaths are no more consequence than that of a goldfish. No necesariamente. Aunque tuviese razón y la existencia de Dios fuera lo único que le da sentido objetivo a la vida, no tenemos manera de saber cuál es ese sentido, ya que Él nunca nos lo ha dicho de forma clara, directa e incuestionable. Por tanto, eso es irrelevante para esta discusión. Sé que debe sonar odioso que lo diga de nuevo, pero otra vez el profesor no utiliza los argumentos filosóficos que hay para refutarlo, y ahora todo termina en Josh gritándole a su profesor por querer convencer a todos sus alumnos de que Dios no existe. It's not enough that you don't believe. You need all of us to not believe with you. Why don't you admit the truth? You just want to ensnare them in your primitive superstition. What I want is for them to make their own choice. That's what God wants. You have no idea how much I'm going to enjoy failing you. Yeah, but who are you really looking to fail, Professor? Me? Or God? Ops, ahora no parece buena idea el haberle contado sobre mi vida personal. Do you hate God? It's not even a question. Okay. Why do you hate God? ¿Esto qué tiene que ver con el debate? Estamos hablando de la existencia de Dios, no de sentimientos personales. This is ridiculous. Why do you hate God? Answer the question. Vamos, revélale a la clase el trauma por el que odias a Dios. Voy a seguir punzando tu herida emocional hasta que lo digas y me dejes ganar. Y este es el protagonista. You've seen the science in the arguments. Science supports his existence. No, no lo hace. Eso es más falso que mi canal diciendo que subo videos cada semana. No me vengas con que algunas de las cosas que has dicho es científica. It's a very simple question, Professor. Why do you hate God? Because he took everything away from me. Yes, I hate God. All I have for him is hate. ¡Tara! ¡Sorpresa! El profesor no era ateo. La película no tiene razón de existir. Por eso no sabía cómo defender la moral desde una perspectiva secular, porque en el fondo creía en Dios, claro. ¿Alguna otra sorpresa? How can you hate someone if they don't exist? Pensar que debe haber gente por ahí aplaudiendo este vuelco argumental. El gran fallo de este argumento es pensar que los ateos no pueden enojarse o atacar a una religión por ser algo en lo que no creen. Y es tristemente común. El propio Kevin Sorbo ha dicho que no entiende por qué sus conocidos ateos se molestan tanto al discutirlo. Y es simple en realidad. Algunos ateos pueden expresar enojo por el concepto de Dios o por las cosas que otros hacen en su nombre. También, aunque algunos ateos desearían que las religiones dejaran de existir porque las perciben como nocivas para el mundo, esto no representa a todos los ateos y el ateísmo no busca el exterminio de las religiones ni el quitarle la posibilidad de elegir a las otras personas. You've proven nothing. Maybe not. No, no lo hiciste. Obtenemos la escena cliché donde todos los alumnos se paran diciendo «Dios no está muerto, Dios no está muerto, Dios no está muerto», por lo que Josh es el ganador.
Pretenderé que la mayoría están haciendo eso como una forma de protestar contra la visión totalitaria del profesor, porque me cuesta imaginar que haya gente tan idiota para quedar convencida por los argumentos de Josh. Your decision to prove God is not dead has affected me greatly. I've decided to follow Jesus. La película aún no se termina. ¿Qué? ¿Quedan 20 minutos aún? En efecto, aún tenemos subhistorias por cerrar. Al principio les mostré a estos dos tipos. Pues bien, al igual que la historia del chino, me los he estado saltando porque no han hecho nada relevante. Quieren viajar en auto a Disneylandia y el auto falla, al igual que los de repuesto que se han conseguido. Por cierto, se supone que su historia ha transcurrido a lo largo de solo 4 días. Entonces, Josh tuvo las 4 clases de filosofía un día tras otro. ¿Y cómo arreglan el auto? Rezando. Sí, en serio. Unbelievable. No. Faith. No, escena forzada. Hablando de escenas forzadas, Superman decidió ir a ver a su madre. Entonces, ¿no es tan mala persona? I don't even know what I'm doing here. Tengo una teoría. You prayed and believed your whole life. You're the nicest person I know. I am the meanest. You have dementia. My life is perfect. Explain that to me. Tú tienes menos de 80 años, duh. Sometimes the devil allows people to live a life free of trouble. Qué buena onda de su parte. Because he doesn't want them turning to God. Esto hubiese sido una buena forma de mostrarnos que a las personas buenas les pueden pasar cosas malas, o que el que no te pase nada malo no es excusa para ser mala persona. Pero decidieron transformarlo en una interpretación específica dada por una sola variante de una religión. Y ya es obvio que la intención nunca fue que la gente tuviera derecho a elegir su fe. La tipa está teniendo claramente una experiencia religiosa. Louisa Lane, nuestra víctima de cáncer, ha llegado al concierto de la banda Newsboys, los que cantan la canción God's Not Dead, a molestarlos por ser creyentes. No veo el punto de hacerlo, y ese concierto debe tener la peor seguridad del mundo. In a few minutes, you guys are going to go out there and you're going to sing about God and Jesus as if they're as real as you and me. How can you do that? Well, to us, they are as real. I mean, we exist in the here and now. They've existed forever. Think about that. Traducción, no dije nada. So I see. So when you're pressed, you quote a bunch of ancient scribblings and say, don't worry, it's all in there. We believe God gave us an instruction manual. And Me gusta la parte donde dice que si un tipo viola a una chica virgen, este deberá pagar una multa y casarse con su víctima. and it's where we draw our strength, and it's where we find our hope. So where do you find your hope? I'm dying. Oh, claro. Como ella no cree en Dios, no tiene de dónde sacar fuerzas o esperanza. Y obvio, eso la hace necesitar a Dios y se convierte en cristiana. And Christianity is the worst virus of all. It slowly creeps into our lives when we're weak or sick or helpless. Gracias, profe. Luego de leer una carta de su madre fallecida, el profesor reflexiona sobre sus acciones y decide hacer las paces con su esposa, lo que implica pasar por una calle donde solo llueve del lado izquierdo. Y... Hercules, hero of song and story. Pero por la gracia divina, el pastor y el misionero andaban por ahí. ¿Para salvarlo? No. Bueno, al menos no de la forma práctica. His ribs are crushed. His lungs are filling with blood. He doesn't have long. Do you know Jesus? I'm an atheist. I believe it's God's mercy that brought me here right now. I'm dying. How can you call that mercy? Because that car could have killed you instantly. ¿Y no hubiese sido más piadoso evitar que se muriera? Because the God that you don't believe in has given you another chance. Another chance to change your final answer. El tipo se iba a disculpar con su esposa. O sea, ya estaba arrepentido. Pero no, necesita hacer el ritual de aceptar a un dios antes de morir para ser considerado bueno.
¿Ven lo hipócrita que es esta película cuando nos decía hace 20 minutos que teníamos derecho a elegir y que ese era el problema con el profesor? Y ahora que lo pienso, aunque la película lo haga ver como positivo y estoy seguro que algunas personas lo tomaron como algo bonito, se me hace asquerosamente abusivo el aprovecharse del momento de máxima debilidad de una persona cuando está en su lecho de muerte para que acepte tu religión. No sé ustedes, pero para mí estos son verdaderos buitres. Do you accept him as Lord and Savior? Yes, I accept. ¡Ah, lo logramos! Lyson muere ahogado en su propia sangre, obligado a hacerse cristiano y escuchando sobre Dios hasta el último segundo de su vida. Lindo, muy lindo. Un momento, acabo de darme cuenta de algo. Se implica que la razón por la que el auto de estos dos había estado fallando era para que pudieran ayudar a las personas que los necesitarían y estar ahí para convertir a Lyson antes de morir. Pero si asumimos eso, entonces el mismo Dios que les echó a perder el auto decidió no echarle a perder el auto al tipo que atropelló a Lyson. ¿Dónde quedó lo del libre albedrío entonces? We have a very special message from a very good friend. Me and the gang wanted to let you know we've heard in the news that there's been a bit of a squabble down there on campus. Sí, por supuesto. Los Newsboys y Willie Robertson se enteraron de lo que pasaba en la sala de clases de Josh. ¿Cómo es que esto llegó a salir en las noticias? Quizás salió en las mismas donde la gira de los Newsboys sale en la primera plana. Hablando de eso, ¿por qué está tan lleno el concierto si los cristianos son minoría en este mundo? ¿Y por qué alguien considera a Willie Robertson como representativo de la gente creyente? Al menos una parte del público debería estarlo abucheando al salir en pantalla. One of your professors insisted that God is dead. Y ahora se murió, ¡ja! I want everyone to go to their contacts and click on everybody you know and text them. God's not dead. And there's 10,000 of you out there, and everyone knows about 100 people. That's 1,000,000 messages right there. So religion is like a disease? Al menos en este caso, sí. It was you, wasn't it? The one who defended God. Yeah. How did you know? I heard you talking in the cafeteria. Mencioné que no tengo casa. Los Newsboys cantan su canción, probablemente la razón principal por la que esta película existe, mientras los otros personajes reciben el mensaje de texto. ¡Abra cadáver! Ah, esto está en inglés, no entendí nada. What happened here tonight is a cause for celebration. Alguien acaba de morir de forma horrible. No, hay que celebrar porque añadimos a alguien a nuestra creencia. Pain, yes, for just a few moments. But now, think about the joy in heaven. ¡Cállate! El profesor se muere y todos lo celebran. God's not dead, es súper cruel. Aisha vive en la calle, el chino no hizo nada. God's not dead, ¡qué estúpida es! Mina es viuda sin saberlo, Josh quizá le pruebe. God's not dead, es horrible de mala. ¿Quiénes son los Newsboys? Nadie los conoce, en serio. Es mala con ganas. En serio. Es mala con ganas, en serio, es como el orto. Es una mierda. Luego de terminar pidiéndole al público que también mande un mensaje de texto, empiezan los créditos con una lista de casos judiciales que se supone son similares a lo mostrado en esta película, pero la mayoría no tienen nada que ver. Orientadores cristianos que rehusan trabajar con alumnos homosexuales, agrupaciones cristianas alegando porque sus universidades no les dan dinero, alumnos religiosos demandando contra normativas antidiscriminación porque sienten que al ser cristianos tienen derecho a discriminar libremente a otros, y en general, gente usando su fe para victimizarse y obtener ganancias. Aquí hasta los créditos son mentirosos. Y eso fue God's Not Dead. Es sumamente estúpida. Desde un principio, ya al ver los trailers no me daba un buen presentimiento, pero se lo juro, aún así quise darle la oportunidad de presentar algún buen punto para la discusión sobre la existencia de Dios y no lo hizo. En vez de presentarnos un debate entre ambas posiciones, pasa la mayor parte del tiempo evadiéndolo. Tenemos a un profesor de filosofía que aparentemente no sabe nada sobre el tema, que solo responde con falacias a los débiles planteamientos de su alumno.
por lo que se había planteado como una discusión seria termina siendo un triste intento de invalidar los conocimientos científicos para darse credibilidad, lo que me parece muy preocupante que siga pasando en pleno siglo XXI, y de imponer conceptos cristianos como absolutos sin derecho a réplica. Si la intención era enseñarle a los cristianos a cómo defender su derecho legítimo a tener una creencia, definitivamente no cumplió con su cometido porque lo único que hizo fue reforzar algunos de los peores argumentos utilizados por ellos, que en su mayoría han sido archirrebatidos, e inculcar métodos de debate incorrectos como apelar a la autoridad o atacar las motivaciones psicológicas del por qué una persona defiende una posición. También es descaradamente hipócrita. Mientras que uno de sus puntos centrales es la libertad de elección, no otorga ninguna otra opción válida moralmente que no sea una aplicación estricta de su creencia en particular. La película mata al profesor Lyson para forzarlo a aceptar la religión cuando ya estaba intentando enmendar las cosas y eso es mostrado como algo bueno. Los ateos son mostrados como gente amoral y cuyas vidas son vacías por no tener un dios al cual aferrarse, e implica que en el fondo todos son creyentes en negación, ya sea por rencor, por miedo a conocerlo o por causa del diablo. E incluso el padre musulmán, cuyas acciones también estaban impulsadas por creer en Dios, es mostrado como un villano por no ser cristiano, olvidando que hay casos similares a este con personas de su religión también. No sé exactamente cómo expresarlo, pero se siente una fuerte desconexión con la realidad que borda en el egocentrismo. La trama presenta su conflicto como algo trascendental al punto de aparecer en las noticias, aunque parece que la universidad no se dio por enterada. La banda Newsboys es mostrada como si fuese de gusto universal, por lo que la mayoría de los protagonistas asisten al concierto, y Josh hasta tiene posters de ellos en su pieza, y cada uno de los creyentes que aparecen, excepto quizá la novia de Josh, no ven la religión como un elemento complementario en sus vidas, sino como algo fundamental. Y sigo preguntándome por qué piensan que la entidad que controla el universo necesita defensa de un estudiante cualquiera. Otro aspecto que me incomoda mucho es la insistencia en presentar a los cristianos como víctimas que deben defender su fe y que se ven forzados a hacer cosas por los ateos cuando en el mundo real no es así. Y antes que me digan que es una historia de ficción, por lo que obviamente el mundo no tiene por qué representar a la realidad actual, el problema es que la película dice ser inspirada por casos reales e intenta presentarse como una problemática actual o potencial, lo que no es cierto. Eso sin olvidar que muchos fundamentalistas cristianos sí buscan fervientemente el que todos compartan sus creencias, algo que se critica del ateísmo en la película. Lo irónico es que mientras que no hay casos conocidos al menos donde a un estudiante se le pide decir que Dios no existe para aprobar una clase, sí existen universidades religiosas que exigen que los estudiantes firmen declaraciones de creencia. Estructuralmente es una película pesada de ver, entorpecida principalmente por el exceso de subtramas que no tienen relación con la historia central, salvo que los personajes sean parientes o pareja, sin mencionar que varias no tienen una conclusión satisfactoria. No vimos cómo terminó la relación entre los dos chinos, si Aisha encontró una forma de seguir estudiando ya que su padre probablemente ya no pagará por eso, y finalmente, el personaje de Dean Cain no aprendió nada. Por otro lado, los personajes son simples caricaturas. El caso más notorio es el de Josh, que no posee ninguna característica definida salvo el ser cristiano. Es más, termina pareciendo un tanto frío, arrogante y hasta manipulativo, y aún así es presentado como un personaje que uno debería apoyar. Eso, sumado a los pésimos diálogos y la falta de investigación sobre el tema central, a veces me hicieron pensar que un ateo hizo esta película intencionalmente para dejar mal a los creyentes. ¿Todo es negativo? No. Hay un par de escenas que están bien realizadas, logrando ser emotivas, el aspecto visual es aceptable a pesar del bajo presupuesto, la música es decente supongo, y destaco nuevamente la interpretación de Kevin Sorbo, aunque sí es lamentable que él piense que esto es cercano a la realidad. Me gusta pensar que solo dice eso porque gana comisión por la venta de los DVDs o qué sé yo. Pero ¿saben? Creo que es injusto para la industria del cine analizar esta producción de la misma forma que otras películas, puesto que no es una película, sino un panfleto de propaganda en formato audiovisual. Haría el chiste de no puedes odiar una película que no existe, pero ciertamente esto se lo ha ganado minuto tras minuto, no por su posición respecto a la existencia de Dios, sino por cómo la expresa. Sí, durante la review me burlé de algunos elementos de la religión cristiana, pero ese no es de ninguna forma el punto principal de este video. No ha sido mi intención insultar a la gente creyente, y no pretendo que ningún cristiano se vuelva ateo luego de verlo. Mi intención ha sido explicar el por qué los planteamientos presentados aquí no funcionan y por qué el mensaje que transmiten no solo no es efectivo, sino que es terriblemente nocivo para el buen entendimiento y convivencia de las distintas opiniones. Sinceramente, creo que la única razón por la que esta película ha alcanzado tal notoriedad es porque apunta a un público desafortunadamente desinformado y tal vez muy influenciable.
Mi invitación a quienes han llegado a esta parte del video y consideran sus creencias como algo importante es a que busquen el conocimiento, que analicen los argumentos que se les dan y que no se queden exclusivamente con lo que se les enseñó en un momento, ya que como vimos, muchos puntos dan para bastante debate. Volviendo a God's Not Dead, no sé por qué no me sorprende, pero al momento de salida de este video ya está por estrenarse una secuela, donde la protagonista es Melissa Young Hart y la premisa es aún más ridícula. Una profesora cristiana que es llevada a juicio por mencionar el nombre de Jesús en clase. In this day and age, people seem to forget that the most basic human right of all is the right to believe. ¿Y el derecho a la vida qué? If we're going to insist that a Christian's right to believe is subordinate to all other rights, then it's not a right. You are the board, I charge you with contempt. Es tan difícil de tomar en serio que se estrena en el Día de los Inocentes gringos. We're going to prove once and for all that God is dead. Por el momento, doy por terminada esta review, y para los creyentes que estén viendo esto, les aseguro que si quieren defender lo que creen, God's Not Dead no es un buen lugar donde buscar. Soy Reviewer Random, y eso ha sido todo por ahora. ¿Dónde estoy? Has atravesado otro plano existencial. En términos mundanos, es lo que conoces como la otra vida. El paraíso, si así prefieres. ¿Y tú? Así es. Soy el ser infinito y omnipotente que domina por sobre toda la existencia. Tú me conoces como Dios. ¿Existes? En efecto. Y existen múltiples argumentos muy bien fundamentados para explicar mi existencia. Pero aquí no estamos sujetos a las limitaciones banales del espacio-tiempo, por lo que tal asunto puede esperar. Puedo leer en tu interior que una pregunta más urgente te atañe. Bueno, sí. No es que quiera tentar a mi suerte, pero ¿por qué estoy aquí? Siempre he sido ateo y acabo de hacer un video burlándome de una película que se trata sobre defender tu existencia. No te preocupes. No les brindé el preciado don del razonamiento para que aceptaran creencias sin cuestionarlas previamente. Así que esta película se come un costal de callampas. ¡Adiós! Ay, Diosito santo, bájamela del cielo. Van pasando los años y todavía la espero. Ay, Diosito santo, bájamela del cielo. Van pasando los años y todavía la espero. Ay, Diosito santo, bájamela del cielo. Van pasando los años y todavía la espero. Ay, Diosito santo, bájamela del cielo. Van pasando los años y todavía la espero. La busco tras la puerta, miro tras el cristal y todavía no llega, no la puedo encontrar. Ay, Diosito santo, bájamela del cielo. Van pasando los años y todavía la espero. Ahí la busco por las calles y por el arenal y las dificultades no dejan de llegar. So you've now enrolled at a university. You'll be expected to produce university-level work. I'm out. There's always one.